Bueno, y estamos de vuelta en conexión con Bruselas y el señor Lobo nos va a hablar hoy de Australia y Djokovic. Sí, Tema muy en el candelero. Cuéntanos. vamos a hablar un poco de ese tema de actualidad, de nuevo con un prisma un poquito diferente, pero vamos a hacer la pequeña píldora europea de los temas que han pasado esta semana en Europa, que ha sido una semana cargada a nivel de relevancia informativa y de impacto mediático y repercusión geopolítica, pero sí, luego concluiremos con el tema de Australia y Djokovic, dándole otra perspectiva. En cuanto a la píldora europea, vamos a hablar de tres elementos. El primero, y recogiendo un poco el guante de tu invitación, es de la crisis de Ucrania. Y le vamos a dar un pequeño matiz y os voy a hablar de Yalta, Malta y Ginebra. Y si os digo esto así, os quedaréis un poco fríos, pero tiene un poco que ver con las declaraciones que ha tenido Macron esta semana, diciendo que Europa, una vez más, estaba excluida de las negociaciones sobre su futuro. ¿Y por qué digo Yalta? En Yalta 1945, como bien sabéis, hubo la cumbre de los tres jefes de Estado, de Roosevelt, Churchill y Stalin, en el que decidieron el futuro de Europa excluyendo a Europa. Vamos a dejar a Churchill como fuera del líder, como fuera del líder europeo, a pesar de que sea un país europeo, porque tiene una relación más atlantista con Estados Unidos, pero ya en Yalta se decidió el futuro de la Unión Europea o del futuro de Europa sin tener en cuenta a ningún país europeo. En Malta, en el año 1989, cuando se decidió lo que iba a pasar con el futuro de Alemania y por lo tanto el futuro de Europa, también hubo una reunión entre Gorbachev y Bush padre. Y ahora en Ginebra, la semana pasada y esta semana, ha habido una reunión entre, de nuevo, los mandatarios estadounidenses y los mandatarios rusos, en los que se ha dirimido el conflicto ucraniano, que tendrá un impacto directo en el futuro y en el devenir de Europa, sin tener en cuenta, una vez más, a los europeos. Esto irritó mucho a Macron, puso el grito en el cielo, aunque hay que reconocer que una de las razones por las que Europa en esta ocasión no cuenta es porque no hay un consenso entre los 27 estados europeos, lo que da pie a lo que llevamos un tiempo insistiendo después del Brexit, que es la necesidad de tener un espacio de defensa común y una política de defensa y una política exterior también común. Y mientras tanto, el futuro de Europa se estará dirimiendo fuera de los intereses europeos. Luego, una visión personal, yo no creo que vaya a haber guerra. Creo que esto es una respuesta de Rusia a un ataque directo de los Estados Unidos por la expansión de la OTAN, ya lo hablamos hace unas semanas, y yo creo que Rusia está jugando bien su papel, quiere volver a posicionarse como una gran potencia mundial dentro de esta multipolarización que estamos viviendo, y espero y deseo y creo que no va a haber un conflicto bélico. Otro de los elementos que vamos a hablar dentro de la píldora europea es de Roberta Metsola, es la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Sabemos que David Sassoli murió la semana pasada, era el presidente del Parlamento Europeo desde hace 2 años. Era un antiguo periodista italiano, muy reconocido en Italia, un periodista de la RAI. Su padre también era periodista, llegó al Parlamento Europeo en el 2009. Es un cristiano demócrata. No es que sea una figura de una relevancia equiparable a los padres fundadores de la Unión Europea, pero es una figura muy respetada, que entre sus cosas más importantes es que mantuvo el Parlamento Europeo abierto durante la pandemia, porque decía que la soberanía popular, la representación del pueblo, tenía que permanecer en funcionamiento. Muchas veces la política es simbología y David Sassoli supo jugar bien con esta simbología, y luego sí que se enfrentó al avance de la extrema derecha en el Parlamento Europeo y tuvo palabras duras contra el auge de partidos extremistas como Vox en distintas ocasiones. Y su sustituto es Roberta Mazzola, es una chica muy joven, maltesa. La prensa ha hecho mucho ruido por su posición antiabortista, que es una posición muy maltesa, es un país muy conservador, pero ha dejado un poco de lado su origen. Esto es algo que hemos hablado cuando hablamos del proceso de construcción europeo, de estos burócratas de cuna, y esta chica es una burócrata de cuna. Ella hizo el programa Erasmus, vino a Bruselas y se ha movido muy bien dentro de los círculos de Bruselas para quedarse en las instituciones e ir medrando. De hecho, tuvo una educación en el Colegio de Europa
Es un colegio muy prestigioso, que es una fábrica de altos funcionarios, y esta chica ha llegado a un puesto de muchísima relevancia a nivel institucional con una experiencia nula a nivel de la vida más allá de las instituciones, lo cual muchas veces valoramos mucho la juventud, pero no tenemos en cuenta la importancia de la experiencia previa y los matices y la amplitud de miras que puede dar en un cargo tan relevante. Y un poco en contraste con su predecesor, que era David Sassoli, que tenía una carrera previa como periodista muy rica y ahora es una burócrata de cuna, lo cual sería de poca relevancia a nivel mediático. Y el tercer elemento de la píldora europea esta semana es, como no, los fondos europeos y la actitud insensata del Partido Popular, poniendo en duda la utilización de los fondos europeos. Esto ha generado muchas tensiones en las instituciones, sobre todo en la Comisión Europea, porque la Comisión Europea se ha sentido atacada, no por la guerra interna a nivel político entre un Estado miembro, sino por sus propios mecanismos de control. Los fondos europeos, la Generation, la Comisión desarrolló un programa de monitoreo, control y verificación del uso de los fondos. Es un programa informático que ya se ha usado en el pasado y que implica que cualquier utilizador de fondos de los Estados miembros, de cualquier administración, tenga que en tiempo real, a través de este programa informático, mostrar cómo se está ejecutando ese presupuesto. Y la Comisión Europea ha sentido estas críticas del Partido Popular como un ataque a sus mecanismos de control y verificación, y luego también ha echado más sal en la herida del norte de Europa con esta mirada sospechosa hacia el sur de Europa. Es decir, que la postura del PP ha sido insensata y torpe, muy, muy torpe. Esto es decías que ha habido respuesta por parte de la Unión Europea. Sí, por parte de la Comisión Europea, por parte del portavoz de la Comisión Europea. Ha habido una respuesta muy europea, pero ha recordado en rueda de prensa los mecanismos de supervisión y este programa informático que va asociado a la utilización de fondos para quitar cualquier duda de ese mecanismo de control que está en manos de la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea se ha sentido atacada porque el PP dice que estos fondos que han sido aprobados por la Comisión Europea pueden acabar fomentando o destinados a prácticas corruptas, y la Comisión ha tenido que salir para decir que nada más lejos de la realidad, porque los mecanismos no lo permiten y además los gastos han sido autorizados por la propia Comisión Europea. Entonces ha sido un movimiento torpe e insensato. Una pregunta, señor Lobo. Y si crees que no hay tiempo, ni me contestes. Hay tiempo de sobra. La Unión Europea, o sea, entiendo que este tipo de ataques de un partido nacional a otro, la Unión Europea lo entiende como estrategias políticas internas. Hasta que... Eso es a lo que voy. ¿Hay unos límites marcados que es cuando responden? El de ahora. Y se les ha llamado a filas, al Partido Popular Europeo. La propia familia del Partido Popular Europeo, donde está integrado el Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha llamado a filas al Partido Popular para decir que rebajen porque están haciendo un ataque a las instituciones. No dañar a la Unión Europea. No dañar a las estrategias pueden ser... Y esto ha sido percibido, y de hecho es un ataque directo, es un ataque torpe, porque ha sido muy torpe, porque es atacar directamente a la Comisión Europea, que ha sido la que ha aceptado el plan de recuperación español, ha aceptado su implementación y es la encargada del monitoreo y la ejecución del presupuesto. Entonces, si tú dices que esto va a acabar en corrupción, estás poniendo en el disparadero a la Comisión Europea como brazo ejecutivo de las instituciones europeas. Ha sido torpe e insensato. Pero eso, perdona que interrumpa, pero eso que me dices a mí, yo es la primera vez que lo oigo. O sea, lo que queda aquí al final es PSOE, corrupción, no sé qué. O sea, ¿me explico? Ese es el discurso nacional y es lo que los medios de comunicación pueden haber dicho, pero yo os digo lo que se habla en Europa, lo que ha dicho públicamente la Comisión Europea y cómo se percibe y lo que se le ha dicho al Partido Popular dentro de la familia del Partido Popular Europeo. Y otra cuestión, señor Lobo. Cuando llaman al orden desde la Unión Europea, ¿se limitan a un comentario en una rueda de prensa o hay un, hay una un llamada nivel superior? Hay una llamada a filas. O sea, primero hay una rueda de prensa y luego a nivel del Partido Popular Europeo, que es el partido que integra a todos los partidos conservadores europeos, pues desde la presidencia del Partido Popular Europeo se le ha dado un toque diciendo que hay que respetar los procedimientos institucionales. ¿Puede llegar a haber, por ejemplo, un toque de atención de Casado? Como sigas así, te quedas sin recreo. Bueno, eso ya se lo han dicho.
O sea, si es el propio Partido Popular Europeo, dicen cállate un poquito y rebaja, y va a rebajar, ¿eh? O sea, va a rebajar porque ha sido una torpeza, o sea, inusitada, es algo tremendo. Luego lo ha intentado arreglar con el tema de hacer política de Estado, con el envío del cazabombarderos a través de la misión de la OTAN, pero bueno, ha sido torpe, ha sido torpe. Pero bueno, no quería alargarme mucho más en la píldora europea porque hay un tema del que quería hablar, un tema de actualidad. Como sabemos, Djokovic entró en Australia con una visa irregular, fue detenido y después de un proceso de casi 10 días fue deportado. Ha sido una oportunidad perdida por parte de la prensa del mainstream para hablar de el sistema de control migratorio australiano. Y es de lo que voy a hablar hoy. Y ha sido una oportunidad perdida porque el sistema migratorio australiano es uno de los más duros y más crueles del mundo. Y es lo que voy a intentar explicar durante los próximos 6 o 7 minutos. En el año 1958, Australia aprobó una norma, que es la Migration Act, que establece que cualquier persona que entre en el país con un visado irregular tiene que ser detenida. En el 92, con un partido laborista, se hizo una política de detención obligatoria. Es decir, esta Migration Act se consolidó como una política migratoria y cualquier persona, sobre todo que entrara en barco a Australia, incluso si eras un solicitante de asilo, tenías que ser detenido y la detención podía ser indefinida. Se crearon los centros de internamiento para extranjeros, los CIES, en el territorio australiano. Esto empezó a chocar con la Convención de Naciones Unidas del Estatuto del Refugiado, en el que algún solicitante de asilo no puede ser detenido ni deportado, tiene que ser aceptado en un territorio y tiene que tener un proceso administrativo. Y eso llevó a muchas denuncias desde Naciones Unidas y del Alto Comisionado de Naciones Unidas por la política migratoria australiana. Pero eso no quedó ahí. Desde el 92, la corriente migratoria hacia Australia, sobre todo de países asiáticos, y ese flujo migratorio se incrementó, sobre todo a través de barcos, muy parecido a lo que tenemos en el sur de Europa, a través de cayucos que suelen ir desde Indonesia. Esto hizo que el gobierno australiano implementara una práctica que se llamó de Pacific Solution, que implicaba que la Armada australiana tuviera funciones de control migratorio. Entonces empezaron a tener una misión de control de los barcos que iban a entrar a Australia y en vez de que esos solicitantes de asilos o migrantes sin visado pudieran quedarse en territorio australiano, no los CIS del territorio australiano, eran deportados a islas del Pacífico muy cerca de Papúa Nueva Guinea, a 6.000 kilómetros de Sydney, donde se establecieron centros de internamiento para extranjeros gestionados de forma privada. Hubo críticas muy severas a esta política que le cambiaron de nombre y pasó a llamarse la Operación Fronteras Soberanas y luego Papua Nueva Guinea Solution, que al final eran distintos nombres a la misma política migratoria. Al final, en islas del Pacífico, entre ellas Nauru, las Islas Manus y la propia Papua Nueva Guinea, empresas privadas gestionaban centros de internamiento para extranjeros donde han confinado hasta unos 1.000 migrantes y solicitantes de asilo, en condiciones auténticamente paupérrimas. Incluso Ferrovial ha tenido concesiones para gestionar parte de estos centros de internamiento que se han comportado como auténticos centros casi de concentración y campos de concentración, donde ha habido disturbios, ha habido asesinatos, ha habido 26 intentos de suicidios, ha habido brotes psicóticos, autolesiones, huelgas de hambre, condiciones de confinamiento muy severas y muy duras. La alta comisionada de Naciones Unidas ha considerado esta política ilegal, directamente ilegal. ¿Y por qué sabemos de estas condiciones? Porque el gobierno australiano ha intentado ocultarlo siempre que ha podido, pero lo sabemos porque ha habido activistas, entre ellos, hoy voy a contar la historia de Berut Buchami, que han sacado a la luz las condiciones en las que los migrantes han sido retenidos durante años de tiempo indefinido en estas islas. Berut Buchami era un periodista iraní de origen kurdo que estudió Derecho en la Universidad de Teherán y luego hizo un máster sobre ciencias políticas y geopolítica y geografía.
Y era un periodista crítico que hacía muchos artículos a favor de la minoría turca, a favor de la minoría kurda, por sus orígenes kurdos. También enseñaba en secreto el dialecto kurdo y al final de su carrera en Irán hizo una revista kurda que se llamaba Varia, y eso hizo que los guardias de la revolución en el 2013 intentaran detenerlo y él se escapó. Se escapó por el sudeste asiático hasta Indonesia y allí cogió un cayuco con 60 migrantes más que fueron detenidos en el marco de esta Pacific Solution por la Armada Australiana y fueron conducidos a la isla de Manus. En la isla de Manus, el periodista Buchami estuvo desde el 2013 hasta 2019, 7 años de internamiento en unas condiciones paupérrimas, y a través de WhatsApp en Farsi fue escribiendo un libro que mandaba un traductor en Australia y con ayuda de varias ONGs y Amnistía Internacional lo acabaron editando y publicando, que se llama No Friend But the Mountains, mis únicos amigos son las montañas, sería la traducción, y es un libro que escrito por WhatsApp en condiciones terribles, acabó ganando el premio Victoria de Literatura. Es el premio literario de Australia más importante. Es el único galardonado que no pudo ir a recoger su premio porque estaba internado. A pesar de ser un hombre que fue perseguido en Irán, que tenía un historial de críticas a un régimen muy represivo, y que la respuesta de un país rico como fue Australia fue condenarle al ostracismo en un campo de detención a 6.000 kilómetros de Sydney en condiciones absolutamente atroces. Consiguió finalmente una visa en el año 2019 para dar una charla en Nueva Zelanda y se quedó de forma ilegal en Nueva Zelanda, pero al final el gobierno neozelandés regularizó su situación y ahora es un profesor asociado en la Universidad de Canterbury. Y quería contar esta historia porque a mí me ha parecido la situación de Djokovic una oportunidad perdida para hablar de esta situación terrible de cómo tratan a los migrantes en Australia, y que es similar a cómo tratamos a los migrantes en el sur de Europa o en Europa, estableciendo vallas cada vez más grandes o pagando dinero a Turquía y a Marruecos para mantener a los migrantes también en campos de concentración en Marruecos y en Turquía, y que al final nos vuelve a mostrar como una persona que juega muy bien con una raqueta y tiene mucho dinero, pues tiene un trato muy diferente a gente que ha arriesgado su vida por explicar la realidad de la minoría turca y ha estado 7 años en un centro de detención en Papúa Nueva Guinea, gestionado por fondos privados en situaciones de tremenda precariedad. Y era un poco lo que quería contar hoy. Genial, genial, vamos, brutal, señor Lobo. Sí me sonaba que era así, esa política migratoria en Australia y ahora has dado todos los datos que lo demuestran. Y Muchísimas está gracias, muy señor bien Lobo. además que hayas hecho esa comparación, Ese a que, paralelismo. sobre todo porque se ha hablado de que si le han expulsado y tal, y reflejar que el trato que se ha tenido con él no ha Ha sido sido el... tremendamente exquisito. O sea, Distinto en hay un comparación. montón de activistas, de solicitantes de asilo, gente que se ha jugado el pescuezo en sus países de origen y que han ido a buscar un mejor futuro en un país desarrollado como es Australia, y que han recibido un trato muy similar al Perdón. que les brindamos en Europa a los migrantes que atraviesan Asia y se quedan en Turquía en campos de concentración, literalmente, o Sí, sí. a subsaharianos que se quedan en campos de concentración de Marruecos. El tratamiento que hacemos los países ricos a los migrantes es deleznable y no es comparable al trato que ha recibido un señor millonario que juega muy bien con una raqueta y una pelota.